¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con los videos relacionados a la pantalla Nextion, ¿sí? Para lo cual vamos a hacer un pequeño proyecto. Este proyecto es muy similar a los videos anteriores del termostato digital, ¿sí? Pero antes de eso quiero compartirles un proyecto que estoy realizando. Es un proyecto netamente artesanal, digamos que se encuentra en un 20%, ¿sí? Se trata de una incubadora que va a ser totalmente automática, ¿sí? Bueno, aquí como vemos tenemos un case que ha sido reciclado. Dentro de este case tenemos lo que es el Arduino y también un módulo de relés, el cual me sirve para controlar lo que es la temperatura y también me sirve para hacer un riego automático, ¿sí? Esta incubadora, como les mencioné, todavía no está terminada y por el momento estoy haciendo pruebas y la estoy utilizando como un germinador de semillas, ¿sí? Veamos cómo está. ¿Sí? Bueno, aquí lo estoy utilizando. Como vemos tenemos dos sensores, uno digital y uno analógico, ¿sí? ¿Por qué estoy utilizando dos sensores? Bueno, básicamente sería para comparar lo que es la temperatura. Lo estoy utilizando para germinar lo que son semillas de tomate y pimiento, ¿sí? Aquí tengo lo que es mi bombillo que me genera el calor. Bueno, aquí se puede ver que las semillas ya están germinando. Esta foto ha sido tomada más o menos hace un día y ya está germinando, lo que nos quiere decir que vamos por buen camino. Aquí tenemos otra vista de cómo está hecha la conexión, los sensores, tenemos una vista frontal, una vista lateral, ¿sí? Y aquí es como estoy poniendo las semillas las estoy cubriendo con un papel aluminio, ¿sí? Para que no ingrese la luz, solo que ingrese la temperatura, ¿sí? Esto sería todo con respecto a esto. Bueno, y empezamos. La interfaz gráfica que vamos a desarrollar es para este germinador, ¿sí? Es simulando la pantalla de este germinador en la Nextion, ¿sí? Vamos viendo. Como siempre hemos hecho nuestra carpeta donde se encuentra nuestra carpeta de fuentes. Como vemos aquí ya he estado haciendo el proyecto. Estoy utilizando un tamaño de letra 56. Aquí tenemos el germinador, el diseño en Inkscape. Tenemos las imágenes que vamos a utilizar, ¿sí? Como vemos aquí, estas son diseñadas en el programa Inkscape. Y también tenemos el diagrama de conexiones como es de costumbre. Adicional a esto tenemos ya un proyecto realizado que se llama germinador. Sí, bueno, vamos a hacer esto también. Vamos a ver cómo se hace el diseño paso a paso, pero vamos a hacerle un video súper rápido.
¿sí? Bueno, vamos a borrar todo esto para empezar desde cero prácticamente. Vemos las fuentes. Listo. Y esto sería con respecto a nuestra interfaz, ¿sí? Bueno, este diseño lo hicimos en el Inkscape, en el video que pasó rápidamente, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar. Listo. Primero lo que vamos a hacer es abrir un sketch de Arduino para empezar todo desde el principio, ¿sí? Ahí lo tenemos. Listo. Ahora vamos a revisar lo que son las conexiones. Las conexiones son las mismas del video anterior, con la diferencia de que en este momento ya no estamos utilizando lo que es el sensor tipo sonda, sino estamos utilizando el sensor LM35, y este tiene que estar conectado el pin de la izquierda a VCC y el pin de la derecha a GND. El pin donde recibo la información sería el pin de la mitad, que va conectado al pin A0, que es decir, al pin analógico. También tenemos conectada lo que es la pantalla Nextion, ¿sí? Conectamos GND, conectamos VCC. Aquí tenemos recepción, transmisión, transmisión, recepción. Siempre recordar que la conexión tiene que ser en forma cruzada. Por otro lado, también estamos conectando lo que es el módulo relé, ¿sí? Conectamos a GND, conectamos aquí 5 voltios VCC y también conectamos la entrada que nos permite controlar el relé. Este relé está conectado al pin 10 del Arduino, es decir, al pin 10 digital. Aquí tenemos la diferencia principal con respecto al termostato digital, que lo hicimos en el video anterior. Como vemos, estamos conectando el punto común y el punto normalmente cerrado del relé. Si recordamos, en el termostato digital lo hacíamos al revés. El puerto COM estaba conectado al bombillo y conectado con el puerto con el pin normalmente abierto del relé. Sí. ¿Qué obtenemos con esta conexión? Bueno, básicamente obtenemos que podemos trabajar en lógica positiva, es decir, activamos con un 1 y desactivamos con un 0. Esto ya dependería de cómo están diseñando su proyecto o cuáles son sus preferencias para activar lo que es el actuador. Sí, bueno, vamos a cerrar esta parte y vamos a abrir nuestro sketch de Arduino. Lo vamos a guardar. Pongo guardar como y se va a llamar, primero lo voy a guardar en mi carpeta donde tenía el germinador, ¿sí? Y aquí se va a llamar germinador de semillas. Demos guardar y listo, ya tenemos nuestro programa. Vamos a borrar todo esto y vamos a utilizar lo que es nuestras imágenes. Tenemos el germinador, las imágenes y la imagen de conexión. Bueno, pongámoslo por aquí, ponemos por ahí, listo, y germinador de semillas, listo. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué tenemos que empezar haciendo? Definir los pines que vamos a utilizar. ¿Qué pin vamos a utilizar? El pin 10 que conecta al relé y el pin A0 que conecta al termistor. Entonces vamos a poner defined. Al pin A0 le voy a poner el M35, haciendo referencia al sensor. Se puede poner cualquier nombre. Y voy a definir el otro pin, el pin 10, que lo voy a llamar calefactor. ¿Sí? Este sería el pin 10. Una vez que he definido estos dos pines, ahora tengo que definir cómo voy a utilizarlos, ¿sí? Como entrada o como salida, ¿sí? Entonces para eso ponemos pin mode. Vamos a copiar control C, control V. Listo. Ahora, ¿cómo voy a utilizar este LM35 que corresponde al pin A0, al pin analógico? Lo voy a utilizar como salida, entonces como entrada, perdón. Entonces pongo input. Y el otro pin, que es el pin del calefactor, que corresponde al actuador, lo voy a utilizar como salida. Entonces ponemos output, ¿sí? Pero tenemos que poner en mayúsculas
op. Listo. ¿Se ha definido los pines? Sí. Tenemos aquí, definimos cómo vamos a utilizar como pines de entrada o salida y procedemos a programar. Listo. Primero voy a declarar una variable de tipo entero. Esta variable se va a llamar lectura, donde voy a almacenar la lectura del pin analógico. Entonces para eso ponemos analog read, listo, analog read, ¿sí? Entonces me dice aquí leer en lectura, que voy a almacenar la lectura del puerto análogo. ¿Cuál puerto analógico? El que corresponde al LM35, ¿sí? Y listo, y ya tendría la medida de mi sensor. Ya sabría que me está sensando el LM35. Pero aquí debemos recordar que como se trata del pin analógico, la resolución del conversor digital análogo digital, del conversor análogo digital va a ser de 0 a 1024, es decir, aquí me va a dar valores de 0 a 1024. Y para valores en centígrados tengo que poner otra variable que se va a llamar float LM35 temperatura. Listo. En esta variable voy a almacenar los grados centígrados que corresponden al pin analógico, es decir, voy a condicionar la señal. Para eso necesito escribir una fórmula. Esta fórmula es la siguiente: 0, listo, dividido para 1024, todo esto por la lectura, listo, y todo esto dividido para 10. Bueno, si quieren entrar en detalle me pueden escribir para realizar un video de cómo se obtiene esta ecuación para obtener los grados centígrados. En esta ocasión no vamos a entrar en detalle en eso. Y aquí voy a utilizar el analog reference internal, ¿sí? Y con esto lo que hago es prácticamente mejorar la precisión de mi lectura. Como dije, no voy a entrar en detalle. Si es que desean pueden escribirme para que haga un video respecto a esto. Listo. Ahora ya tengo aquí mi temperatura en grados centígrados. ¿Qué me falta? Bueno, me falta mostrar la información. Para eso voy a utilizar el monitor serie aquí del Arduino. Entonces voy a activar el puerto serial. Inicio el puerto serial a 9600 baudios, ¿sí? Y aquí voy a imprimir en el puerto serial. Entonces pongo serial print ln. Me faltó aquí una T. Serial print ln. ¿Qué voy a imprimir? Quiero que me imprima este valor que ya está en grados centígrados, ¿sí? Subimos el programa al Arduino y esperemos un momento. Sí, aquí me dice que lectura no está usado como una función. Veamos por qué. Sí, aquí me falta el signo de multiplicación. Volvamos a subir. Esperamos. Sí, parece que sí va a subirse. Se está subiendo. Esperemos un momento. Se ha subido. Y veamos. Sí, como vemos aquí ya tenemos la medida con nuestros decimales, o sea, más o menos tiene 99, perdón, más o menos tiene 28, 90, 29, sí. Listo, y con esto ya hemos finalizado la primera parte. Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí, esta parte de aquí también. Listo, ahora voy a trabajar con lo que corresponde a la interfaz gráfica. Sí, voy a borrar esto que ya no necesito. Borro. Bueno, ahora para trabajar con la pantalla, ¿qué necesito? Primero incluir la librería, ¿verdad? Entonces numeral include, entre comillas, nextion.h. Listo, incluido la librería. ¿Qué más me falta? Me falta
inicializar la comunicación. Como inicializo, pongo next init, listo, inicializo. Sí, vamos, veamos si todo está bien. Listo, esperamos un momento. Sí, no hay ningún problema. Y después de esto, ¿qué tendría que declarar aquí? Tendría que declarar los objetos, declarar objetos de la pantalla que estoy utilizando. Sí, declarar los objetos que corresponden a los componentes que estoy utilizando. Entonces voy a poner declarar objetos Nextion para no olvidarme. Sí, y eso sería todo. Ahora vamos a la parte de la interfaz gráfica. Aquí ¿qué voy a añadir? Bueno, voy a añadir un tipo número, un componente tipo número, que es aquí. También voy a añadir un tipo texto, que va a ser aquí. Y por último, un tipo crop, que corresponde a un recorte de imagen. Bueno, aquí estos dos les voy a dar una altura de 160 por 60. ¿Sí? Ahí más o menos están en la mitad. Veamos si los podemos alinear a la izquierda. Sí, se alinearon. Bueno, más o menos ahí está la mitad. Aquí vamos a borrar esta parte que dice nuevo texto. Borramos y le vamos a dar un color de texto blanco. También lo vamos a hacer transparente para que no me marque aquí el recuadro blanco. Vamos a hacerlo transparente. Para eso vamos aquí a Solid Color, ponemos recorte de imagen, sí, y aquí le vamos a dar la imagen que queremos que aparezca. Aquí no habría problema porque básicamente las dos imágenes son las mismas en este recorte que quiero hacer, sí. Entonces le voy a poner la imagen 0. Lo mismo voy a hacer para el componente tipo número. ¿Dónde está el componente tipo número? Aquí, listo. Vamos a color sólido, lo vamos a poner crop imagen, es decir, recorte de imagen. ¿Qué imagen quiero que se aparezca? Esta de aquí, ¿no es cierto? De la imagen 0. O puedo poner la imagen 1 como les comenté anteriormente. Listo, aquí le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner T, temperatura. Y aquí le voy a poner N, temperatura. N, temperatura. ¿Sí? Bueno, aquí en Q le voy a poner Q, calefactor. ¿Sí? Q, calefactor. Aquí es donde voy a hacer el recorte de imagen. ¿Sí? Más o menos por ahí. Aquí voy a hacer lo que es una pequeña animación. Entonces aquí para guiarme voy a ponerle aquí en el pic, a poner esta imagen, ¿verdad? Sí, y como vemos ahí está apareciéndose el recorte de la imagen que estoy haciendo. Sí, estoy haciendo exclusivamente solo esa parte que se aparezca, es decir, de la imagen, de esta imagen estoy haciendo un recorte en esta parte para que se me aparezca solo esa parte de la imagen. ¿Sí? Bueno, esto es de gran ayuda, ya que mediante eso podemos hacer unas animaciones que se vean mucho mejor. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, solo para guiarme más o menos dónde aparecería la imagen. Y aquí voy a ponerle que por defecto se me aparezca la imagen 0, ¿sí? Por medio de la programación Arduino voy a hacer que al momento que se prenda lo que es el calefactor aquí en mi semillero, también que se prenda aquí en la pantalla Nextion, ¿sí? Bueno, eso sería los componentes que voy a utilizar. Esto vamos a ponerlo por aquí y aquí vamos a declarar nuestros componentes. Bueno, ¿qué componentes estoy utilizando? Estoy utilizando un componente tipo número, tipo texto y tipo recorte de imagen. Entonces vamos a poner aquí next number para el componente tipo número, aquí next text
para el componente tipo texto y next crop para el componente tipo recorte de imagen, ¿sí? Ponemos aquí también ponemos un igual, ¿sí? Y esto voy a copiar acá, esto también. Bueno, aquí voy a declarar los objetos, ¿verdad? Copiamos esto acá. Listo, después de esto necesito esto, punto y coma. Esto también lo voy a copiar. Listo, ¿qué más me faltó aquí? Ya. Bueno, vamos a poner a separar un poco. Listo. Bueno, ahora el primer parámetro, ya saben, debemos aquí cumplir 3 parámetros. El primer parámetro que me pide aquí el objeto sería, ¿qué parámetro? Primero me piden qué página están. Como aquí solo hay una página, todos están en la página 0. Página 0, página 0, ¿sí? Después de esto me pide el componente tipo número, ¿qué ID tiene? Por ejemplo, este componente, ¿qué ID tiene? Tiene el ID 1. Entonces, ID 1. Y después también me pide el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama N temperatura. Listo. Siguiente componente es el 2, que es este de aquí, que es tipo texto. ¿Cómo se llama? T temperatura, coma, entre comillas, T temperatura. Listo. Y el último sería el que va en el 3, el ID 3, y ¿cómo se llama? Q calefactor. ¿Sí? Ya. Una vez que se hayan cumplido estos parámetros, ahora tengo que darle el nombre, ¿no es cierto? ¿Qué nombre? Por lo general, yo siempre le doy el nombre de esto para no equivocarme y poder guiarme, ¿no es cierto? Entonces, este nombre por lo general le pongo aquí en el nombre del objeto. Pero debemos recordar que no es el mismo, ya que este nombre hace referencia acá a los componentes de la pantalla. Y el nombre que me falta darle aquí hace referencia al objeto que voy a utilizar aquí en mi Arduino. Entonces, como siempre hemos puesto el mismo nombre de aquí acá, esta vez lo vamos a cambiar para que vean que no es lo mismo. Entonces aquí voy a poner NT, aquí le voy a poner TT y aquí le voy a poner QC. ¿Sí? Entonces, ¿con cuál tendría que hacer mi programación? Con estos de aquí, con estos objetos. ¿Sí? Entonces aquí estoy declarando mi objeto que se llama NT, que tiene como parámetros esto de aquí, ¿no es cierto? El ID de página, el ID de componente y el nombre del componente. ¿Sí? Eso no olvidarse, diferenciar eso muy bien, ya que a veces nos equivocamos y podemos utilizar estos de aquí. A mí me ha pasado. Entonces siempre tomar en cuenta que utilizamos los objetos para programar. ¿Sí? Ahora lo primero que voy a hacer es, ustedes se preguntarán por qué. Porque aquí estoy realizando la medida de la temperatura 2 veces. ¿Sí? Bueno, eso básicamente es para indicarles cómo es el envío de información a la pantalla. Aquí en estos dos campos voy a leer la temperatura, la misma temperatura. Entonces empecemos. Ya, ¿qué me falta después de esto? Después de esto me falta la lista de eventos táctiles, ¿sí? Y también me falta aquí leer la lista de eventos táctiles. ¿Por qué no voy a utilizar la lista de eventos táctiles? Porque no estoy utilizando botones de la pantalla, es decir, no voy a interactuar con la pantalla. Lo que quiero ver en la pantalla es los datos, es decir, solo voy a utilizarle como monitoreo la pantalla, pero no voy a interactuar con ella. Es por eso que no utilizo la lista de eventos táctiles, porque no voy a utilizar botones, es decir, no voy a presionar la pantalla. ¿Sí? Por eso no ponemos la lista de eventos táctiles y acá tampoco leemos la lista de eventos táctiles. ¿Sí? Entonces esto nos facilita mucho las cosas y vamos a programar directamente aquí en el void loop. ¿Sí? Bueno, ahora le voy a enviar la información a la pantalla.
Bueno, aquí en este componente que es el ntemperatura, ¿sí? La ntemperatura, ¿cuál objeto corresponde? Al nt. Entonces ponemos en el objeto nt, como es un objeto, puedo utilizar los métodos de la librería. Entonces al objeto nt enviarle, ponerle un valor de, vamos a poner un valor de 10, por ejemplo, un valor de 10, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Al objeto mt ponle un valor de 10. ¿Cuál es el objeto nt? Es este de aquí, y a cuál corresponde al ntemperatura, ¿sí? Entonces veamos cómo está. Voy a utilizar aquí la simulación del editor de Nextion. Voy a conectar aquí mi módulo y voy a iniciar la comunicación aquí, start. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, no se está enviando la información, veamos por qué. Vemos aquí, creo que no subí el programa. Veamos si se sube la información. Esperemos. Sí, está subiendo. Ahora vamos a conectar de nuevo. Sí, y como vemos aquí nos aparece el número 10. ¿Qué pasó en antes? No había subido el programa. Entonces, si ven, en el que dice aquí el objeto nt, ponle el valor de 10. El objeto nt corresponde a este componente que era aquí ntemperatura, ¿sí? Entonces está enviándole un número 10. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es el error, no cuál es el error, sino cómo es la información o cuál es la información que me muestra aquí en este componente. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora le pongo números decimales? Por ejemplo, 56,333. ¿Qué va a pasar? Veamos, subamos primero, tenemos que subir el programa. Aquí ponemos stop, siempre poner stop antes de subir el programa. Sí. Listo, se ha subido. Ahora vamos a iniciar la comunicación, ¿sí? Como vemos, aquí nos aparece el número 56, pero ese número yo quería con decimales, era el 56.333. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que básicamente aquí el componente de temperatura solo me permite leer lo que son números enteros, no me permite leer números decimales, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la solución para leer? Una de las soluciones para leer los números decimales. Bueno, la solución que se me ocurrió sería este número decimal de aquí. Podríamos transformarlo a texto y después mostrarlo por aquí en pantalla. Es por eso que estoy utilizando dos tipos de componentes, el número y el tipo texto, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se haría eso. Listo, entonces aquí, para ver la diferencia aquí, voy a enviar la temperatura en grados centígrados. Aquí ponemos stop, no se olviden de poner stop antes de subir el programa, porque si no les sale error al subir el programa. Listo, aquí ponemos start, ¿sí? Y como vemos aquí nos está dando una temperatura de 25, pero solo el número entero, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la temperatura real que me está dando en decimales. Sí, entonces para eso vamos a utilizar el comando, no sé cómo se llama, déjenme recordar el comando, creo que es el dtos trf, ¿sí? Ese comando vamos a utilizar. Listo. Pero para utilizar este comando necesito primero una variable donde voy a almacenar esa conversión. Y esta variable tiene que ser del tipo char. Entonces va a ser char conversión, se va a llamar, y le voy a dar una longitud de 10, digamos, una longitud de 10. ¿Sí? Listo. Entonces aquí voy a guardar lo que es la conversión. Bueno, este comando lo que me permite es convertir un número de punto flotante a una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros para esta conversión? Bueno, primero, el primer parámetro es el
la variable que deseo convertir. Y esta variable deseo convertirla. Después me pide el tamaño en caracteres de la variable. Bueno, ¿a qué se refiere este tamaño? Bueno, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Digamos que la temperatura es 25,03. Entonces, ¿cuántos espacios ocupará este número en caracteres? Ocupará 1, 2, también contamos el punto, 3, 4 y 5. Entonces el tamaño sería 5. Y después me pide el número de decimales. ¿Cuántos decimales quiero utilizar? 2. Puedo utilizar 1, no hay problema. Listo. Y por último, ¿dónde voy a almacenar eso? Voy a almacenar en la variable conversión. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿qué necesitamos? La variable a convertir. ¿Sí? Esta variable queremos convertirla. ¿Sí? El tamaño 5, que corresponde a estos 5 espacios de aquí. La exactitud, es decir, los números de número de decimales. Aquí 2 o 1, como ustedes deseen, o 3, no hay problema. Y después dónde se va a guardar. Listo. Y después lo que quiero es mostrarla por el componente tipo texto, que es el t-temperatura. El t-temperatura, vemos aquí, a cuál corresponde al tt de acá. Entonces ponemos tt.setText, ¿sí? Así, .setText. Listo. ¿Y qué le quiero enviar? La conversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? El componente tt, ponle un texto que diga conversión. O sea, un texto que corresponde a la conversión. Y la conversión corresponde al número convertido. ¿Sí? Vamos a subir y veamos qué pasa. Aquí vamos a simular. Conectemos. Sí. NextText. Bueno, aquí que dice, la clase NextText no ha sido nombrada setText. ¿Qué pasó? Tenemos aquí el error. Sí, aquí está en mayúsculas. Tenemos que ponerlo en minúsculas. Sí, siempre no olvidarse, las mayúsculas y minúsculas aquí se reconocen. Listo, aquí ya se subió. Aquí conectamos nuestro Arduino y vamos a poner Start. Sí. Y como vemos aquí, sí, si notamos la diferencia. Aquí tenemos nuestra temperatura normal, o sea, solo números enteros que me lee aquí la componente número. Y aquí tenemos nuestra temperatura convertida a texto, ¿sí? ¿Sí vemos la diferencia? Bueno, y esta sería una de las soluciones con las cuales puedo leer números con decimales. ¿Sí? Si es que quisiera, aquí podría poner 3 decimales. No habría problema. Listo. Y bueno, eso básicamente sería lo que quería mostrarles en este video. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de control. Aquí. Bueno, aquí vamos a hacer la parte de control. ¿Qué quiero hacer? Le quiero hacer o quiero implementar un control on-off, pero con histéresis. Para eso voy a utilizar dos if. Acá voy a utilizar otro if. Control C. Control V. Listo. Entonces aquí en el primer if quiero que mi temperatura, la temperatura del LM35, cuando sea mayor a 30 grados, que quiero que mi calefactor se apague. Entonces ponemos digital write, ya, que quiero que en el calefactor me ponga un 0, es decir, que me lo apague. ¿Sí? Y cuando la temperatura, aquí en el otro, aquí de acá, cuando la temperatura sea menor a 28, por ejemplo, menor a 28, quiero que me prenda el calefactor. Ponemos aquí control T y quiero que me prenda el calefactor, es decir, pongo un 1. ¿Qué estoy logrando con esto? Bueno, estoy logrando que mi actuador, que en este caso que mi calefactor, no se vuelva loco, ya que
Si solo le pongo mayor a 30, ¿qué me va a estar haciendo? Me va a estar prendiendo o apagando, prendiendo o apagando. Apenas aquí la variación sea, por ejemplo, de 30.1 o 30.001, ya me apagaría el calefactor, ¿sí? Entonces me estaría prendiendo y apagando muy rápidamente. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Básicamente estoy reduciendo la vida útil de mi calefactor. Es por eso que le estoy dando un rango de temperatura. Bueno, una histeresis sería de más o menos 1 grado, porque el punto de trabajo sería 29, que puede subirse 1 grado, sería 30, y puede reducirse 1 grado, que sería 28. Entonces le doy ese rango. Es decir, cuando llega a 30 se va a apagar, se apaga y baja la temperatura hasta 28, hasta números menores de 28 baja y otra vez se prende, ¿sí? Entonces voy a tener un rango de más o menos 1 grado centígrado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es la animación que les comenté anteriormente. Ya, entonces para eso voy a poner el componente QC, que corresponde aquí al componente calefactor, que era un recorte de imagen. Entonces setPeak, que corresponde a qué parámetro, por ejemplo aquí del calefactor, a qué parámetro del calefactor corresponde, aquí al parámetro peak, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo el calefactor esté apagado, no quiero que se aparezca ninguna imagen. ¿Cuál imagen corresponde a esa? Es de esta imagen 0, donde no está el bombillo, ¿sí? Entonces quiero que se ponga aquí un 0, punto y coma, y al momento que el calefactor esté prendido, es decir, que me cambie a esta imagen de acá, ¿sí? Pero ¿qué parte va a cambiar? Solo la parte donde se está haciendo el recorte de imagen. Entonces la imagen es la imagen 1. Ponemos la imagen 1 y veamos cómo está. Sí, veamos, no tenemos ningún error. Sí. Bueno, y esto es todo. Bueno, ahorita voy a conectar la cámara para que vean cómo está funcionando en tiempo real. ¿Sí? Me esperan un momento, por favor. Ahora veamos la simulación en tiempo real. Ya tenemos subido aquí. Ahora conectamos nuestro Arduino, ponemos Start y veamos, ¿sí? Entonces la temperatura todavía no llega a 29, o se está bajando en este momento. Entonces voy a destapar un poco esto para que puedan ver. Voy a destapar para que la temperatura, ¿sí? Como vemos, la temperatura está bajando. Tiene que bajar hasta menos de 28. ¿Sí? Vamos viendo, baja, ¿sí? Como vemos, bajó a menos de 28, a 27 y rápidamente se subió a 28. Entonces se prendió como podemos ver aquí, se prendió el bombillo, ¿no? Voy a ponerle por más aquí. Listo. Y veamos. Veamos una vez más. Pongamos esto para tapar y que se suba la temperatura. Veamos, se sube la temperatura. Está subiendo ya mismo. 29, un poco más. De 29. La temperatura tiene que llegar hasta 30. Sí, ya mismo sube la temperatura. Listo, y se apaga, ¿sí? Como vemos, esta es la simulación y con eso concluimos. Ya. Bueno, aquí, ¿qué hemos aprendido? Aquí. Bueno, y esto sería todo. Bueno, ¿qué hemos aprendido aquí? Hemos aprendido qué información se muestra aquí en el componente tipo número, el componente tipo texto, que ya lo habíamos utilizado en el video anterior, y también hemos utilizado lo que es un recorte de imagen, un componente tipo crop, ¿sí? Esto hemos aprendido el día de hoy. Espero que esto les sirva en sus futuros proyectos, y también no duden en hacerme cualquier sugerencia o cualquier programa que deseen que hagamos en la pantalla Nextion, o cualquier programa referente a lo que sería el mundo de la electrónica, ¿sí?
Bueno, esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.